Señoritas, señoras, señores, buenos días. ¿Cómo han estado? Buenos días, profe, muy bien. Muchas gracias. Me alegra mucho. Permítanme un momentico, todos preparados para la foto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con esa estructuración de los tipos penales. Eh, Vamos a tratar de ser un poquito más concretos, como habíamos dicho en la clase anterior, porque ya el viernes de esta semana pues terminamos con las clases, no con el módulo, porque nos quedaría la clase del día del 7 de diciembre, pero ese día recuerden que vamos a hacer la presentación del parcial. Entonces, vamos a tratar de ser muy concretos en estos grupos que vamos a mirar el día de hoy. Doctora Dana, entonces le traslado el uso de la palabra para que iniciemos con esta socialización y con esta exposición de esos tipos penales que tenemos ahí. Y vamos a mirar si nosotros finiquitamos un poquito más el tiempo para mirar y ver si el día viernes alcanza el tiempo para yo llevar a cabo la estructuración de otros tipos penales, por ejemplo, el del 323, que es el lavado de activos, que tiene muchísimos verbos compuestos alternativos, y mirar y explicar cada uno de esos verbos compuestos alternativos. De pronto explicar el 365 también del Código Penal, que es el uso y porte de armas de fuego de uso personal, y de pronto el 218, que también tiene bastantes verbos compuestos alternativos, que es la urbanización ilegal, y el 318, y de pronto el 218 de igual manera. Vamos a mirar si nos alcanza para poder explicar esos tipos penales que tienen verbos compuestos alternativos. De igual manera, los delitos contra la fe pública, que son delitos importantes y que acá nos indica que se comete una conducta punible en un principio, pero si se usa, se viene a tipificar la otra conducta punible, que son los verbos compuestos conjuntivos, y que nosotros debemos mirar. Vamos a agilizar un poco, si de pronto el día viernes en la segunda hora alcanzo a explicar estos tipos penales que son, pues como todos, de vital importancia, pero estos para poder mirar esos verbos compuestos alternativos y esos verbos compuestos conjuntivos para que nos quede claro, porque sucede que hay algunos tramitadores, voy a quitarle 5 minuticos más, hay algunos tramitadores, por ejemplo, de cédulas de ciudadanía, y esto está pasando con algunos extranjeros que están llegando a nuestro país. Entonces los engañan los tramitadores diciéndoles que les pueden sacar, les pueden hacer la cédula colombiana sin ningún problema, pero resulta que los tramitadores es gente que son personas que están dedicadas a llevar a cabo fraudulentamente y a obtener documentos fraudulentos. Entonces, mire que también son personas que van contra el bien jurídicamente tutelado, la fe pública, y les sacan algunas cédulas. Hasta acá hay una conducta punible, que es la falsedad en documento, pero si se usa esa cédula en alguna situación y se engaña a esa persona con esa cédula, haciéndole creer que es una cédula original colombiana, pues ahí se tipifica la conducta punible, y ahí es cuando la justicia penal pues viene a intervenir y vendrá a castigar a la persona que usó esa cédula y que mediante el uso de ese documento pues hizo cambiar a la autoridad competente o la hizo incurrir en algún error, y acá se vendría a tipificar otra situación que se denomina el fraude procesal. Por eso son tan importantes estas conductas, que las veamos, porque eso sucede acá en Colombia. Sucedió con un médico cubano que un tramitador lo engañó, le sacó la cédula,
le hizo creer que esa cédula era original, el médico cubano la utilizó para adquirir un cargo público en un hospital de un municipio cerca a Bogotá. Resulta que haciéndole el estudio, porque ahora es muy fácil averiguar si realmente esos documentos o esos títulos son válidos, si tienen si cumplen con los requisitos, si realmente los hizo cumpliendo con esos presupuestos de nuestra norma penal, y resulta que no. Entonces, ¿qué hizo el gerente de ese hospital? Lo denunció por falsedad en documento privado, lo denunció por uso de ese documento privado y lo denunció por fraude procesal. Son 3 delitos gravísimos, sobre todo el fraude procesal, doctores, que el fraude procesal es engañar a una autoridad para que esa autoridad, mediante ese engaño, incurra en un error. Entonces, hay que mirar y vamos a ver si el tiempo nos alcanza para mirar alguno de estos tipos penales. Lo mismo del lavado de activos del 323 del Código Penal, para poder hacer la relación entre la diferencia entre el lavado de activos y la obtención ilegal masiva de dinero. De igual manera, la urbanización ilegal, que eso se presenta mucho en nuestro país, la urbanización ilegal, y de igual manera el porte ilegal de armas de uso personal, que está tipificado en el 365, y vamos a ver si de pronto estos los alcanzamos a ver. Entonces, por eso vamos a concretar mucho las exposiciones de ahora. Ahora bien, el hecho que les diga de concretar no es que tampoco me vayan a minimizar muchísimo la situación de exposición, porque es ser un poquito más concretos, ir más a la norma y hacer la estructuración más rápido. Ya la estructuración, por lo general, nosotros sabemos qué elementos se estructuran el tipo penal y de esa manera pues vamos a llevar a cabo esa estructuración. Entonces, doctores, esa es como la recomendación que tengo para ahora. Doctora Dana, le hago el traslado del uso de la palabra para que por favor iniciemos con esas exposiciones que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Profe, qué pena lo interrumpo. Antes de que empiece mi compañera, su merced no habilitó la plataforma para subir el escrito que realizamos de los tipos penales. Entonces no sé si su merced Ah, la puede no, habilitar. tranquila, no se preocupe, esa la puedo habilitar esta noche, tenemos hasta el día, la voy a habilitar hasta el día 7 de diciembre, pero si ya tienen los trabajos y eso, pues tan pronto la habilite esta noche, por ahí después de hoy que es lunes, por ahí después de las 9 tengo tiempo de habilitar la plataforma. Yo sé que eso se hace en un momentico, pero mire, ingresé como 5 minutos porque no había terminado clase con el grupo anterior. Ahorita a partir de las 12 tengo otras actividades y en la noche te vuelvo a tener clase. Entonces, con seguridad, hoy voy a apuntar en mi agenda, con seguridad hoy la habilito para que ustedes suban sus trabajos que les había indicado. Bueno, y excúseme por favor que no, de pronto tuve tiempo el fin de semana un momento, pero se me olvidó, la verdad se me olvidó. Entonces yo la habilito confiando en Dios el día de hoy a partir de las 9 o antes si puedo y ya para que puedan subir sus trabajos. Pues si ya los tienen diligenciados no es sino subirlos. Entonces, de verdad, nuevamente, mil excusas porque no he podido habilitar eso o se me ha olvidado. Entonces, ¿listo? Bueno, De acuerdo, doctor, doctor. Entonces vamos a continuar con el grupo número 3 que le corresponde falsedad documental. listo, listo. Entonces, vamos, yo voy a acá enviar la foto a la universidad y ya continuemos, ya les coloco atención. Buenos días, profe. Buenos días a los presentes. Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Bueno, Eh,
Bueno, nosotros vamos a hacer la exposición del título 9, capítulo 3, que hace referencia a la falsedad de documentos. Los expositores somos Julia Ascanio, Alfredo Jiménez, Caterina Maya, Nicole Becerra y mi persona, Marcela Perdón. Dentro de este contenido vamos a encontrar, ¿me confirma si me escuchan bien? Qué pena. Sí, bien, bien. Gracias, gracias. Dentro de este título y capítulo vamos a hacer la correspondiente estructuración de los tipos penales del artículo 286, 287, 288, 289, 290, 291, 92, 93, 94, 95 y 96. Antes de hacer el tema de la estructuración, tenemos algunos conceptos que pareciera que son conceptos que ya, digamos, escuchamos todo el tiempo, pero de repente no los tenemos como tan claros, y digamos que para la exposición de estos artículos, pues es importante, pues, como hacer claridad sobre ellos como tal. Entonces, le doy paso a mi compañera Julia. Buenos días, profesor, compañeros. Buenos Bueno, días, ¿cómo están? vamos a dar un concepto corto de lo que es la fe pública. Y entonces entendemos que la fe pública es la calidad que el Estado otorga a la sociedad en virtud de la cual se consideran ciertos y veraces los hechos que se reflejan. En la fe pública como bien jurídico protegido podemos observar que el delito contra la fe pública no tiene como bien jurídico lo patrimonial, sino la confianza ciudadana en determinados actos o instrumentos. El bien jurídico protegido en el delito de la falsificación de documentos es la fe pública y está comprendida en la confianza colectiva que se tiene subjetivamente de ciertos actos o documentos autenticados por un funcionario público que van a generar certeza y validez jurídica en la interacción social. En cuanto al bien jurídico en específico, lo que se busca es proteger la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico. Es por esta razón que el sujeto pasivo de los artículos que están consagrados en este título, desde el punto de vista del perjuicio, será determinado, será la sociedad o el Estado en su conjunto la afectada. Aunque por la misma redacción normativa de los artículos se puede identificar como sujeto pasivo indeterminado inmediato al tercero que puede verse perjudicado directamente con el uso del documento falsiario en el tráfico jurídico. Vamos a estructurar el primer artículo, 286, mi compañera Marcela. Gracias. Bueno, antes de pasar al primer artículo, como vamos a hablar de los servidores públicos, y si bien es cierto, ya lo tratamos en una anterior materia, el concepto de servidor público, pues quisiera como nuevamente hacer alusión a él. Y es esa persona que presta servicios al Estado y que cumple funciones públicas, esto de acuerdo al artículo 121 de la Constitución, 124, el 157 del numeral 7. Y aquellas personas que asumen funciones del Estado en las tres ramas legislativas, como también las conocemos, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. También son los particulares que tienen funciones públicas. Digamos que en los ejemplos podríamos citar cuando nos han seleccionado, como jurados de votación, que digamos que durante ese día, por decirlo así, que estamos como jurados de votación, pues tenemos unas funciones que nos hacen ser parte de servidores públicos, entre comillas, durante ese lapso. También el concepto de documento. El documento, en su definición normal, es una carta, diploma, escrito que ilustra acerca de un hecho, una situación o una circunstancia. Ya trayéndolo al ámbito ejecutivo, es un objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza. Ya con estos conceptos, que ya se darán cuenta de pronto porque como que iniciamos con ello, vamos a entrar en materia acerca de el artículo 286 y 287. Entonces, en el 286, nuestro tipo penal hace referencia a la falsidad ideológica en documento público.
El sujeto activo en este caso es el servidor público. Ah, bueno, pero perdónenme, antes de ello, voy a hacerles la lectura del artículo. Que dice, el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Entonces, al inicio del artículo, pues hace referencia netamente al servidor público. Es por ello que nuestro sujeto activo en este caso es el servidor público. El sujeto activo, el sujeto pasivo viene siendo el Estado, como ya lo indicó Juliet, porque es que hace referencia a que es el Estado nuestro sujeto pasivo. El bien jurídico tutelado viene a ser la fe pública. En el verbo compuesto alternativo, consignar una falsedad o callar total o parcialmente la verdad. En los elementos descriptivos, la relación la debe realizar el servidor público en ejercicio de sus funciones. Es decir, él debe estar en ese momento como tal, realizando sus funciones para las cuales netamente fue contratado, digamos que para poder incurrir en esta conducta. El objeto jurídico, la fe pública documentaria. Sí. También, en el objeto material tenemos el documento público en la modalidad dogmática, la conducta dolosa, este no admite tentativa. Y se tipifica la conducta con la sola expedición del documento. Es decir, el hecho con el que él ya expida el documento ya está tipificada como tal la conducta. Nuestro siguiente artículo es el 287. Ya en este 287, el tipo penal hace referencia a la falsedad material en documento público, que ya ahorita vemos, digamos, que cuál es la diferencia del 286 al 287. El 287 indica, el que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Entonces, al iniciar la lectura de este artículo, indica el que falsifique. Si bien es cierto, en el anterior hacía referencia, iniciando el artículo, al servidor público, en este, digamos que hace referencia a los dos. Por ello es que en este caso y en este artículo, en el sujeto activo, en el primer inciso, el sujeto activo es indeterminado. Y en el segundo inciso, que ya, digamos, nombra como tal de que la conducta, digamos, se agrava, hace referencia al servidor público, por ello es determinado. El sujeto pasivo, nuevamente tenemos al Estado, en los verbos falsificar, el objeto jurídico, la fe pública documentaria, el objeto material, el documento público. Y acá, digamos que haciendo alusión al artículo 286 del cual les hablaba anteriormente, ¿cuál es la diferencia? Es que en este 287, en esa falsedad material, es que el documento como tal ya está expedido, ¿sí? En el anterior era el que lo vaya a expedir, por decirlo así, y acá en este es el que ya esté, el documento ya esté expedido. Y en este pues hay una afectación como tal material del documento. Continúan los siguientes artículos. Bueno, el siguiente artículo es el artículo 288, que es la obtención de documento público falso, que dice, en el texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa
o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. En este tipo penal, lo que busca es proteger a los servidores públicos que expiden documentos y que lo hacen en virtud de un error. En la lectura del artículo anterior podemos observar dos requisitos esenciales para poder tipificar esta conducta. Uno es que se induzcan en error al servidor público, y dos es que en virtud de este error se obtengan documentos públicos falsos. Aquí se requiere que el sujeto activo conozca la condición de que la persona de la que obtiene un documento falso sea el servidor público y que éste actúe en ejercicio de sus funciones. El sujeto activo de este artículo es monosubjetivo, es indeterminado, es el autor del comportamiento, es cualquier persona sin cualificación, pero además es un autor mediato porque utiliza el servidor público induciéndolo en un error. El sujeto pasivo es determinado, es monosubjetivo, es el Estado. El objeto jurídico es monofensivo, es un solo bien jurídico afectado, que es la fe pública, que lo encontramos en el título 9 del Código Penal. Y el objeto material es el servidor público. La conducta del verbo rector es inducir, el que induzca, es un verbo rector elemental. Y la estructura típica es de acción de resultado. Es dolosa porque la persona lo hace por voluntad y es consciente de antemano que la acción que va a realizar es penada por la ley. Y en principio admite la tentativa porque si el sujeto activo induce en error al servidor público, pero este no expide el documento, no se ve afectado el tráfico jurídico. Los elementos especiales de este tipo es descriptivo, ya que el artículo nos dice muy claro que el documento debe ser extendido en ejercicio de las funciones del servidor público, induciéndolo en un error. Y vale aclarar que en este caso el servidor público no responde penalmente precisamente porque está actuando bajo un error. Él no es consciente de que está siendo inducido pues en el error de extraer o de hacer un documento falso, ya que está siendo instrumentalizado. No responde, eso sí, a menos de que actúe como coautor en modalidad de coautoría impropia. Ahora vamos a ver el artículo 289. El artículo 289, falsedad en documento privado, nos dice que penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero del 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. De la lectura del artículo se pueden evidenciar dos claros requisitos también. Uno es que el documento falsificado pueda servir de prueba, perdón, y dos, que el documento falsificado sea utilizado como prueba. Entonces, para que la falsedad de un documento privado sea tipificado, debe entrar en el tráfico jurídico. Si el documento falsificado no se usa como prueba y no entra en el tráfico jurídico, esa falsificación se considera inocua y no es considerada delito, ya que no implica ningún perjuicio. Y pues en este caso lo que la ley está tipificando es el uso. El sujeto activo de este artículo es monosubjetivo indeterminado. Igual el autor del comportamiento puede ser un particular, un servidor público, no tiene cualificación. El sujeto pasivo es determinado monosubjetivo, igual el Estado. El objeto jurídico es monofensivo, igual la fe pública. El objeto material es real, un documento privado. La conducta al verbo rector es compuesto copulativo y es falsifique y use. La estructura típica es de acción y resultado. Es dolosa porque la persona lo hace igual por voluntad, es consciente de antemano que la acción que va a realizar es penada por la ley, admite la tentativa, admite la determinación, la complicidad, y por ser un delito de resultado admite la tentativa. No, en este artículo, en este delito, no es requisito para configurar el delito el hecho de que no se obtengan beneficio alguno. Basta que el documento falso se presente como prueba para que el delito se consuma. Seguimos con los otros dos artículos, 290, mi compañero Alfredo.
Buenos días para todos. Buenos días, doctor Alfredo. Doctor, ¿cómo está? Bueno, artículo 290 del Código Penal, circunstancias de agravación punitiva. El articulado dice, la pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la relación de cualquiera de las conductas descriptivas en el artículos anteriores que usara el documento, salvo en el evento del artículo 289 del Código, como lo explicó mi compañera. Si la conducta recae sobre un documento relacionado con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Encontramos en este artículo, pues la conducta pues sigue siendo la falsedad, el bien jurídico protegido pues de los delitos contra la fe pública, las circunstancias pues aumentar la pena como tal, el sujeto activo, pues monosubjetivo indeterminado, el sujeto pasivo sigue siendo el Estado o tráfico jurídico. Además de lo que nos dice el articulado, perdón, el hecho de haber incurrido en engaño a un servidor implica incurrir en un delito de fraude procesal que da una pena de 6 hasta 12 años. Igual da una multa de 200 a 1000 salarios mínimos. Eso también da para la persona que trata de engañar a un servidor público una inhabilidad de 5 a 8 años para ejercer funciones públicas. Además del delito de falsedad ideológica, existe también la falsedad material, que hace referencia a la utilización de un documento falso. Este documento hace referencia a la colocación de datos falsos en un documento verdadero. En ambos casos, estas conductas son dolosas, ya que se permite, la conducta es tratar de engañar. El artículo 291, dice su articulado, artículo 291, uso de documento falso. El que sin haber concurrido en la falsificación hiciera uso del documento público falso para pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará a la mitad. Perdón. Bueno, entonces encontramos aquí la conducta es de acción, el bien jurídico protegido tutelado también pues sigue siendo el delito contra la fe pública, el verbo rector sería el uso, es indispensable en este artículo que se dé el uso como tal, el objeto jurídico es ofensivo porque pues atenta contra la fe pública, el sujeto activo es determinado, el sujeto pasivo sigue siendo el Estado, el tráfico jurídico, elemento descriptivo, el sujeto activo no debe haber concurrido en la falsedad del objeto material, es decir, en este articulado como tal, el simple hecho de colocar en colocación, en tráfico del documento, pues da como tal la sanción al articulado. La falsedad de documentos son delitos, no son delitos de engaño, ¿sí? El mismo se tipifica. Para los documentos, cuando se ingresan estos documentos falsos y se llegue a lograr algún beneficio, la persona incurriría en dos delitos. Uno que es el de falsedad y el otro que sería el de engaño. Le doy paso a mi compañera, a Catherine, que continúa con los otros dos artículos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 292. Entonces, destrucción, supresión o ocultamiento de documento público. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. A partir del 10 de enero del 2005, el texto con las penas aumentadas es el siguiente: el que destruya, suprima u oculte total o parcialmente
documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 32 a 144 meses. Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de 48 a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por el mismo término. Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Bueno, la estructuración que yo hice sobre este artículo, entonces, conducta es de hacer, bien jurídicamente protegido o tutelado u objeto jurídico, monofensivo o la fe pública, objetivo material, que pueda servir de prueba, documento público. Un sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo, el Estado, tipo penal es el compuesto, el elemento del tipo penal es descriptivo, la modalidad puede ser dolosa y tentativa. Estructura típica de acción porque requiere un hacer, verbo rector, compuesto y disyuntivo. Destrucción, supresión u ocultamiento, como nos dijo en el artículo 292. Vamos a pasar para el artículo 293. Dice destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, a partir del 10 de enero del 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: el que destruya, suprima u oculte total o parcialmente un documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 16 a 108 meses. Esta estructuración de este artículo 193, la conducta es hacer, el bien jurídicamente protegido, tutelado u objeto es monofensivo y la fe pública, objeto material que puede servir de prueba, como tal documento privado. Sujeto activo indeterminado, el sujeto pasivo es el Estado, tipo penal compuesto, el elemento del tipo penal es descriptivo como el anterior artículo, la modalidad es dolosa y tentativa, estructuración típica de acción porque requiere de un hacer, y los verbos rectores es compuesto y disyuntivo, destrucción, supresión u ocultamiento como en el anterior artículo. Eso es todo. Listo. ¿Terminó el grupo? Sí. No, no, señor. Falta Tatiana. Listo, vale. Falta 3 artículos. Bueno, el siguiente artículo es el artículo 294, que dice lo siguiente: para los efectos de la ley penal, el documento toda expresión de persona conocida o conocible, recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos, hechos que tenga capacidad probatoria. El artículo 294 en realidad es una definición nomás dentro del Código Penal. Hay otra definición de documento de la Real Academia Española que dice que es un escrito que consta de datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tal, es para probar algo. Pero si nos damos cuenta, el documento tiene una finalidad social y adquiere autonomía frente al productor, es decir, que se separa del creador por el tráfico documental. Entonces, si nos damos cuenta, en la Real Academia Española define el documento como algo escrito nomás, pero en el artículo 294 del Código Penal separa la definición de la Real Academia Española, ya que dice que no es solamente por escrito, sino cualquier medio mecánico o técnicamente impreso según el derecho penal. Entonces, pues cualquier forma particular que se crea de forma íntima cualquier documento, pero no se trafica o no se pone en circulación en la vida social, es falsificado. Entonces, nos damos cuenta que entendemos por documento de conformidad que tiene capacidad probatoria cuando es bien traducido en el tráfico jurídico documental. Bueno, en el siguiente artículo, en el 295,
Gracias. Bueno, el siguiente artículo dice lo siguiente. Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. El que realice una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro de hecho verdadero, incurrirá en multa. Esta multa es, se castiga con 6 meses de prisión a 3 años y multa de 6 a 12 meses mínimo de salario mínimo legales vigentes. Bueno, lo primero es que se trata de una conducta dirigida a la utilización de cualquiera de los documentos que hemos hecho en estudios del artículo pasado, pero que lo haga con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba o de hecho verdadero. ¿Qué quiere decir? Que se va a utilizar las conductas de las cuales hemos mencionado hasta su momento, o sea, la falsedad ideológica en documento público, la falsedad material o la falsedad de documento privado, pero se hace con el fin de obtener una prueba para un objeto verdadero. Para falsificar un documento que es real, que tiene una condición auténtica, y se saca una copia falsa que tiene una condición auténtica. Perdón. Se saca una copia falsa que tiene un contenido que obedece a la verdad, pero que no es en falsedad por tener prueba de hecho verdadero. O sea, ¿qué es lo que se va a buscar? Un hecho verdadero que está consignado en un documento original. Se va a falsificar el mismo, pero aún así su falsificación no altera su contenido y sus contenidos obedecen a la verdad. Entonces, algo que precisaron en este tipo penal es que el sujeto activo es un sujeto el sujeto activo es monosubjetivo y plurisubjetivo indeterminado. ¿Por qué es monosubjetivo y plurisubjetivo al mismo tiempo? Porque puede hacerse con complicidad o se puede hacer solo. La conducta de este artículo es acción porque el tipo penal requiere realizar una conducta. El verbo rector, pues, el verbo rector está compuesto por los artículos consignados a los verbos del 286 al 293, pero el elemental es el realizar. Su falsificación es material y lo que se busca aquí es obtener una prueba, si bien falsa, pero cuyo contenido es verdadero, agrediendo el tráfico para conseguir medios de prueba en un hecho considerado. Por ejemplo, se toma una partida de nacimiento en el registro civil y se saca una copia de la misma, pero lo altera el contenido de los datos, no altera el contenido de los datos, sino su veracidad. Es decir, civilmente se falsifica documentos y no se afecta a contenido veraz. Sobre ellos es consignado en dicho documento asesor referente al artículo. Bueno, en los aspectos subjetivos, el aspecto subjetivo, su estructura típica es de acción y resultados. Se realiza con dolo y voluntad, siendo conscientes de sus acciones, por ello también es contentativa. El elemento especial es descriptivo. El objeto jurídico es la fe pública y es monofensivo, ya que solo afecta a un bien jurídicamente tutelado. Y el objeto material es real y personal, ya que recae contra un servidor público y documentos privados o públicos. Sigue el artículo 296. Vamos a hacer la exposición del último artículo, que es el 296. Que es la falsedad personal. Dice, el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya a nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa siempre que la conducta no constituya otro delito.
En este artículo, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es el Estado, el objeto jurídico es monofensivo, el objeto material, en este caso, pues obviamente es el Estado, pero este es un artículo que es muy, como les dijera, es un artículo que no debería estar, por así decirlo, entre este título, porque en los artículos anteriores estamos hablando de la falsedad de documento y este artículo lo que nos habla es de la falsedad personal. El objeto jurídico es monofensivo, es un solo bien jurídico, igual la fe pública. La conducta del verbo rector es compuesto disyuntivo, es sustituya o suplante o atribuya. La estructura típica es de acción, resultado y peligro. Es doloso porque la persona lo hace igual por voluntad y es consciente. Los elementos especiales del tipo son normativos, descriptivos y subjetivos. Estuve investigando sobre este artículo y encontré que este tipo penal es bastante sui generis, como les decía en este título, por lo que es falsedad personal y no de documentos. Y encontré que el doctor me corrija si estoy equivocada, que la conducta típica de este artículo carece de todo valor de acción y de resultado respecto al bien jurídico protegido, pues ya que en los artículos anteriores se estaba hablando de la facultad documental. Y eso no es una facultad documental, sino se trata de una falsedad personal. Se trata de suplantar a una persona, aunque está consignado en esta parte del Código Penal. Por lo tanto, no afecta como tal la falsedad del documento de los que hemos venido hablando. Y creo que ya con esto hemos terminado, doctor. Estos eran nuestros artículos. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, mire lo que les estaba indicando al iniciar la clase, doctores. La falsedad en documento, primero que todo, teniendo en cuenta que es un documento. Entonces dice que un documento es todo objeto de creación humana. Documento es todo objeto de creación humana que tiene la capacidad de demostrar en forma representativa un hecho. Entonces, vamos a mirar que ese es el documento, ¿no? Y que se encamina a la manifestación del pensamiento o a recoger la voluntad de la persona que lo está realizando, lo está haciendo. Existe el documento escrito. Entonces, como lo indicaba el grupo, el documento escrito es aquel que tiene un contenido literal dentro del mismo, está plasmado, está relacionado, es un medio idóneo que se identifica o que puede ser identificable y que contiene manifestaciones de la voluntad de su creador, afirmaciones de su creador, hechos de su creador y que puede servir en un momento dado como un elemento material probatorio de evidencia física, si así lo solicita la autoridad competente, en este caso los jueces. Entonces, eso puede ser el documento escrito y que nos va a servir para poder demostrar alguna situación, algún hecho, alguna manifestación que quiere hacer el creador de ese mismo documento. Por ejemplo, un perito, un médico forense que quiere demostrar unas lesiones personales o que quiere demostrar cualquier otra conducta punible que se dé contra la integridad personal, pues él plasma ese concepto dentro de ese documento y por eso se denomina un documento escrito. Ya ustedes también explicaban en qué consiste ese documento público y decíamos que es aquel documento expedido con todas las formalidades legales por un servidor público en ejercicio de esas funciones de ese servidor público. En esta forma, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento penal considera que todo empleado o funcionario público cuando elabora un documento en ejercicio de sus funciones o cumpliendo sus funciones o sus roles, entonces lo dota automáticamente de esta calidad de público. Entonces,
es ese que es expedido por ese funcionario que tiene esas calidades o esas cualidades. El documento público siempre se presentará como auténtico. La autenticidad de ese documento se refiere siempre al hecho de haberse otorgado realmente un documento por la persona y de manera que cumpla con esos requisitos fundamentales. La publicidad de ese documento siempre irá a significar que viene a ser público. Por ejemplo, el que expida un notario, entonces ya tiene esa calidad por el mismo hecho de esa persona ser un funcionario público y en ese evento pues se tendrá como funcionario, como, perdón, como elemento público. El documento, perdón, el documento público siempre será plena prueba, es decir, que no tendrá contradicción para cuando se utilice como elemento material probatorio de evidencia física, siempre será plena prueba y no se requiere de otro requisito, de otro presupuesto para poderlo invocar, para poderlo relacionar, para poderlo allegar dentro de un proceso y por eso constituye plena prueba. Cuando ustedes vean su derecho probatorio se van a dar cuenta de cuáles son los documentos públicos, los documentos privados y en este caso estamos hablando de ese documento público que viene a representar como una plena prueba dentro del proceso y que no irá a tener ninguna contradicción porque fue expedido por un funcionario público. Eso es más o menos lo que quería comentar acá. Y des en cuenta que acá existe la situación que les estaba explicando en un principio. Si bien es cierto que se dan dos conductas punibles, la primera es la falsedad que se dé ya sea en ese documento público o en ese documento privado. Esa es una conducta punible que lo sanciona nuestra norma penal. Pero mientras se tenga ahí y no se dé cuenta o no se exteriorice o no se materialice o no se use, pues entonces la conducta punible no se irá a tipificar. La situación es cuando se usa ese documento que ha sido falseado, que ha sido alterado por esa persona y se usa. Y entonces mire que acá se vienen a cometer una serie de delitos. Uno cuando se usa se tipifica entonces el uso de ese documento que fue falsificado y se tipifica la conducta punible. Y el otro es que al usar ese documento que es falso, se está engañando a una autoridad competente sin importar qué autoridad, pero con ese uso, con esa falsedad, con esa mentira que está impreso dentro de ese documento público, se hace que esa autoridad competente caiga en un error y vaya a dar una decisión adversa a la que debería dar si ese documento fuese o reuniera las calidades o los requisitos normales, constitucionales y legales. Entonces acá es cuando se tipifica ese fraude procesal y es castigado severamente este fraude procesal, que es hacer incurrir en error a cualquier autoridad competente para que ella tome una decisión adversa a lo que realmente se quería. Entonces, esto es fundamental dentro de estos documentos y dentro de la fe pública. Y eso sucede, lo que yo les indicaba, de las personas tramitadores que hacen caer en error o le sacan, por ejemplo, una licencia de conducción falsa, lo que le estaba comentando de las cédulas a los extranjeros y ellos creen y como no conocen la norma colombiana, la norma penal colombiana, piensan que se están o están adquiriendo un documento que es original y que lo pueden usar con tranquilidad dentro de nuestro territorio nacional y resulta que no, porque esos tramitadores pues lo único que necesitan es su dinero y sin importar qué consecuencias jurídicas vayan a presentar las otras personas a las cuales le están expidiendo un documento que ellos saben que es falso. Entonces, eso es una situación grave y que se presenta mucho. Conocí un abogado que mandó a hacerle su tarjeta a un tramitador, a una situación, pudo actuar como en unas
5 diligencias dentro de nuestra rama, después se dieron cuenta, lo denunciaron y eso tiene privación de la libertad, lo pusieron privado de la libertad un tiempo, de acuerdo al mínimo y al máximo que nos indica cada uno de los tipos penales, y todo eso se da en nuestra sociedad colombiana, hay que tener cuidado con todo esto. Por eso la importancia de saber en qué consiste cada uno de los tipos penales, como ustedes lo han venido haciendo, lo han venido explicando para nosotros tener ese conocimiento y de igual manera hacer la estructuración del tipo penal que nos está indicando el libro segundo del Código Penal. Y mire que ya tenemos una idea de cada uno de estos temas que se han venido dilucidando, que se han venido explicando acá en nuestra clase. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo, doctora Dana. De acuerdo, continuaría el grupo número 4 con el tema de patrimonio económico. Ah, perfecto. Doctores, puedo pedirles un gran favor a ver si activamos cámara porque la universidad me indicó para la situación de tener una certificación para la universidad de que se active la cámara porque me exigen, ¿cómo se llama? Video y, bueno, el video que salga para poderle confirmar a la universidad. ¿Cuál delitos son contra el patrimonio económico? Sí, señor, delitos contra el patrimonio económico. Ah, bueno, artículo 239 es lo siguiente. Exacto, tenemos Bueno. del 239 al 243B. Muchas gracias, sí. Iniciemos. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros venimos a exponerle el título 7º del libro segundo, Delitos contra el Patrimonio Económico, que van del 239 al 243B. Perfecto. El hurto es el primer capítulo. Nuestro grupo está conformado por Ulises Albañil, Andrés Meléndez Rodríguez, Karen Joana Sánchez Sánchez, Karen Asnit Vázquez y mi persona quien le habla, Silvana Ursola Vega. Listo, doctora Silvana, gracias. Bueno, primeramente le vamos a hablar sobre los delitos contra el patrimonio, para hacer un énfasis y una introducción al tema que vamos a entrar. Los delitos contra el patrimonio son aquellos destinados a menoscabar el activo de bienes o derechos de un particular, persona jurídica o institución pública en ánimo de lucro propio o hacia terceros. Los delitos contra el patrimonio más comunes serían el hurto y el robo, siendo una modalidad de agravantes para los delitos contra el patrimonio, y otros serían la estafa, el defraude, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes o los daños. Estos se pueden dar en modalidad dolosa o cometidos por imprudencia grave del participante. Ahora vamos a entrar en la historia del hurto. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la historia del hurto. En el derecho romano, hurto viene de la palabra furtum, y furtum proviene de la palabra furbo, que quiere decir negro, porque el delito se comete en lo secreto o en la oscuridad, o más comúnmente en la noche. O la palabra fraude, como lo afirma Sabino, oferendo o auferendo, que es llevar o transportar. Todo lo dicho anteriormente tiene que ver con el carácter clandestino y malicioso de la conducta. Pablo, ahora les voy a dar la definición de furto, según Pablo, que es la aprehensión de la cosa, intención de fraude, con la intención de fraude, de obtener ganancia de la misma cosa o también su uso o su posesión. Los elementos del furtum es el elemento material y el elemento subjetivo. El elemento material es el contractarium, que comprende la sustracción de la cosa, el abuso de la confianza o rodear la cosa ajena con las manos. Este es el momento esencial en el que se produce el furtum y tiene que haber una intención de fraude. En el elemento subjetivo, animus furandi, es el actuar con la
Es el actuar con la conciencia a sabiendas de hacer en contra de la voluntad el dominus para obtener beneficio y ánimo de fraude. Ahora les voy a hablar sobre el furtum manifestum. Se verifica cuando el ladrón es sorprendido infraganti, es decir, en el momento de la comisión del delito. Según la ley de las 12 tablas, el furtum manifestum era castigado con la muerte del ladrón si éste era esclavo o de maneras muy crueles. O la pena o azota o esclavitud si se trataba de un hombre libre. Y el furtum leg manifestum, que es la pena pecuniaria, es decir, doblar el elemento hurtado. Restituir el hurtado y también agregar otro del mismo, de la misma especie. Ahora vamos a ir con nuestro compañero, mi compañera Karen Sánchez, que les va a hablar sobre la historia del hurto en nuestro ordenamiento territorial. Buenos días. Buenos días. Bueno, luego de hacer un recorrido por la historia de donde proviene la palabra furtum, que es el hurto, entraremos a conocer cómo se ha manejado este delito en nuestro país. Nos remitiremos al año 1936, donde está establecida en la Ley 95 de 1936 y donde encontraremos el hurto tipificado en el título 16, delitos contra la propiedad. Capítulo 1 del hurto. Y lo encontramos en el artículo 397 que dice: el que sustraiga una cosa mueble ajena sin el consentimiento del dueño y con el propósito de aprovecharse de ella, incurrirá en prisión de 1 a 6 años. Y en el artículo 403, capítulo 2 del robo, el que por medio de violencia a las personas o a las cosas por medio de amenazas se apoderará de una cosa mueble ajena o se le hace entregar con el propósito de aprovechar de ella, incurre en prisión de 8 a 6 meses. Como podemos ver en la ley 1936, contempla el hurto y el robo como dos figuras típicas independientes. Esto luego es regulado. ¿Puedes pasar la diapositiva, porfa? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Vale, gracias. Esto luego es regulado en el Código Penal de 1980, en la ley 95, donde se resolvió suprimir la figura del robo y consagró en las figuras del hurto, hurto calificado, hurto agravado en los artículos 349, 350 y 351. Este acuerdo doctrinal se hace porque el robo se configuraba con los mismos elementos del hurto, con violencia hacia las personas y hacia las cosas. Ahora en la actualidad podemos encontrar el hurto tipificado en la ley 599 del 2000, en el artículo 239, en el título séptimo, delitos contra el patrimonio económico, capítulo 1. Habla Ulises Albañí y les voy a hablar un poco de por qué el hurto es diferente al robo. Bien. Como se pudieron dar cuenta en la historia del ordenamiento territorial, al inicio de las regulaciones, estos eran tipificados de manera independiente, pero no solamente independiente por solo su conceptualización, sino también por la parte de la enunciación de los elementos. En el caso del hurto, es la sustracción de la cosa o mueble sin consentimiento del dueño y con un ánimo de aprovechamiento. Ya esas dos características ya se las habían enunciado anteriormente. Pero el robo como tal tiene un agravante, y es que además de la sustracción existe violencia tanto o para la persona o para las cosas, y se ejecuta como medio para el empoderamiento o aplicación con el fin de asegurar el producto u obtener impunidad. Es algo muy similar a lo que veníamos trabajando anteriormente. En el código actual podemos encontrar en el artículo 239 y lo que refiere al hurto, en el 241, 239,
En el 241, el 240, el hurto calificado. Y el 241, las circunstancias de agravación punitiva. Esto es para que tengamos en claro que son los 3 artículos, son un todo, solo que tienen hurto, hurto calificado y hurto agravado. Ahora bien, les voy a comentar de qué se trata el hurto. Bueno, el artículo 239 del Código Penal forma parte del título de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. El delito por hurto, según el artículo 239 del Código Penal, lo organiza y lo define como el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para con otro. Incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este delito está estructurado sobre una acción contra la propiedad de apropiación de cosas y en el ánimo de lucro se viene a agotar en el animus rem sibi habendi, que es decir, en el propósito de tener la cosa mueble para sí, o lo que es lo mismo, en la finalidad de desapoderar de la cosa al sujeto pasivo en forma definitiva, incorporándola al menos transitoriamente a su propio ámbito de dominio. Con esto basta, por tanto, con que se acredite la voluntad de apoderamiento para que se identifique el ánimo de lucro como elemento subjetivo del delito. Sin necesidad de que se llegue a especificar en qué se pudiera llegar a concretar ese beneficio. ¿Me cambias la diapositiva, por favor? Bueno, aquí en los elementos del tipo penal, podemos ver aquí lo que son los sujetos, el activo y el pasivo, la conducta también. En el activo y pasivo las dos son indeterminadas. En el activo es quien se apodera de la cosa mueble, ya sea una persona natural, no puede ser personas jurídicas. En el pasivo, sobre quien recae la acción del sujeto activo, pueden ser personas naturales o jurídicas, la víctima, el perjudicado o ya sea el ofendido. Bueno, aquí en la conducta es la disposición por el agente de cosas muebles, surgiendo una nueva posesión mediante el apoderamiento, con ánimo de buscar un provecho ilícito para sí o para con otro. Me cambia la diapositiva, por favor. Bueno, aquí en las teorías, aquí traje unas teorías. Durante el paso del tiempo han cambiado. Y pues una de esas es el apprehendio rei, que es aprehensión de la cosa. Esta se cumple con el simple tocamiento del bien mueble, consiste en tocar con la mano, intentar la cosa mueble. El amotio es la aprehensión con remoción física de la cosa. Pues básicamente también es como el traslado, que se le haga la cosa de un sitio a otro. El ablatio es muy parecido también alguna particularidad al amotio, pero en la traslación es sacar la cosa fuera de la esfera de su legítimo tenedor. En esta teoría los alemanes sustituyeron de sacar la cosa fuera de la esfera por el de sacar la cosa fuera de la esfera de custodia. El locupletatio, para que se consuma el hurto se requiere que la gente hubiese obtenido provecho. La teoría del apoderamiento verdadero y propio, para esta teoría depende de la vigilancia que se ejerza sobre el bien. Ejemplo, a veces se consume el hurto con sola amotio y en otros casos es necesario que se establezca el ablatio. ¿Me cambia la diapositiva, por favor? Bueno, ¿en qué casos no hay hurto desde el punto de vista del apoderamiento? Cuando la víctima ha entregado el bien a título no traslaticio de dominio, cuando el sujeto pasivo se ha desprendido del bien voluntariamente por error inducido, artificios o engaños, cuando el objeto de la apropiación es destruir el bien por venganza,
Si hay apropiación de bienes muebles extraviados o si se entra en posesión por fuerza mayor o caso fortuito, ahí no cabría el hurto. Aquí en el objeto, también un elemento importante, el objeto material. Reyes Echandía lo define como aquellos en los que se concreta la vulneración del interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo penal y al cual se refiere la acción de la gente. Bueno, la cosa del objeto del hurto es todo bien que representa un interés económicamente considerado, por ello, por cuanto es un ilícito contra el patrimonio económico. ¿En qué no son objeto material del hurto? El cuerpo del hombre vivo no son objeto material del hurto, pero sí lo son los componentes artificiales del cuerpo, es decir, lo que es la sangre, ya sea para introducir en el tráfico de mercantil para uso médico, y los cadáveres cuando hacen parte de laboratorios o museos, pues su posesión representa bastante interés económico. La propiedad intelectual, acá ya van todo lo que es el objeto fenomenológico. Los derechos personales tampoco son objetos materiales del hurto, ya que no son bienes corporales. Un ejemplo, el ejemplo básico como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado. Los títulos valores nominativos. En estos son los expedidos a favor de una persona determinada. O sea, la única forma de convertir estos títulos en dinero es a través de inducir el error mediante artificios, engaños para caer. O sea, algo así es como en la esfera de la estafa, más o menos como el caso de las tarjetas de crédito. Otro elemento muy importante aquí, la ajenidad. En cuanto a la ajenidad de la cosa, en este puede ser víctima de no solo el dueño, sino toda persona que aún sin título ajeno justifique la tendencia de la cosa mueble. Ya la tenga en su ámbito de custodia, el dueño, también el dueño que ha cedido la tenencia a título no traslaticio de dominio, como dato, el depósito, el contrato de prenda, y se apodera de la cosa, y ya se apodera de la cosa, incurriría también en el siendo ilícito, que lo consagra en el artículo 254 del Código Penal. Aquí en la ajenidad también no cabe, cuando no hay ajenidad, obviamente no va a haber material. Entonces, en este caso sería como la res nullis, que significa cosas que no pertenecen a nadie. En vamos a hablar con todo el tema de lo que tiene que ver los animales de casa, peces en los mares, los ríos, los lagos. La res communis omnium es todas las cosas que cualquiera puede hacer uso, por ejemplo, la luz, el aire, el agua, la corriente, un río. La res de clictae, que significa sin ánimo de recuperarlo, o bienes que su dueño abandona voluntariamente o sin ánimo de recuperarlos para que otros los haga suyo, quien los tome o los encuentre. La res desperdetti, que son cosas perdidas. En esto el que se apodere sin requisitos, en la ley puede incurrir en contravención. La contravención es una violación, por decirlo, de una determinada norma que tiene un carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito. Otra que no cabría en la ajenidad vendría siendo lo que son tesoros descubiertos en predio ajeno. Quien descubre y no legalice también su conducta es contravencional. Aquí también vemos otro elemento de la condición normativa y psíquica de la figura, que es el ánimo lucrandi. Este ánimo es un ánimo de obtener lucro doloso, el propósito que tiene el sujeto activo para obtener provechos económicos y el sujeto activo actúa. Aquí en la consumación y en la tentativa en el hurto se consume
ya haber cumplido el apoderamiento y la correlatividad de la disposición. Esto es cuando el bien ajeno entra a la posición del agente, vale decir que éste pueda cumplir actos de disposición material con las cosas sustraídas tendientes a obtener un provecho ilícito. En esta materia la consumación no depende mucho de los bienes si tienen o no vigilancia del lugar en que se encuentran. Bueno, ya para terminar, este delito está estructurado sobre una acción contra la propiedad. Este delito es estructurado sobre una acción contra la propiedad de apropiación de cosas y en el ánimo de lucro que se agota en el animus rem sibi habendi, que es para tener la cosa mueble para sí, o lo que es lo mismo, la finalidad es apoderar de la cosa al sujeto pasivo en forma definitiva, incorporándola al menos transitoriamente a su propio ámbito de dominio. Entonces, podríamos ahorita sí pasar a lo que es el hurto calificado. Bueno, el hurto calificado lo encontramos tipificado en el artículo 240 de la Ley 599 del 2000, que es nuestro Código Penal. Es importante acotar que la expresión adecuada para denunciar este tipo de conductas no es robo, sino hurto, y puede presentarse bajo distintas modalidades, bien sea agravado o calificado. En este caso especificaré el hurto calificado. El hurto calificado es aquella conducta en la que una persona se apodera de un mueble ajeno. Como sabemos, un mueble es un objeto que puede ser desplazado de un lugar a otro por una fuerza externa, para obtener un provecho propio o para un tercero y viola un bien jurídico, es decir, causa otros daños materiales a la propiedad. El Código Penal de Colombia puntualiza en el artículo 240 las características del hurto calificado, las cuales son, regrésate porfa. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere, 1, con violencia sobre las cosas, es decir, todo acto que ocasione daño o destrucción del bien que le permita la conducta de un hecho punible. Un ejemplo de esto es forzar chapas para acceder a una vivienda en la que va a cometer el hurto. El segundo numeral, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Un ejemplo de esto es cuando los amordazan o amenazan con armas de fuego. Si en algún caso se llega a dar la muerte de la víctima, en estas condiciones concurre en un delito de homicidio. En el tercero encontramos mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en un lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. Y en el cuarto, con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridad electrónicas u otras semejantes. Siguiente. Bueno, el artículo 240 también resalta los años de pena de las conductas, que serían: la pena va entre 8 a 16 años de prisión cuando se cometa violencia sobre una persona. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediato después del apoderamiento de las cosas y se haya empleado por el partícipe con el fin de asegurar su impunidad en el acto. Siguiente, por favor. Bueno, la pena será entre 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medios motorizados o en sus partes esenciales o sobre mercancía o combustibles que se lleven en ellos. Si la conducta fuese realizada por el encargado de la custodia material de este bien, la pena se incrementará a la sexta parte de la mitad. La pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a la comunicación o telecomunicación, como podrían ser la telefonía,
telegrafía, informática, telemática y satelital, o a la generación, transmisión o distribución de energía esencial, gases domiciliarios o la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Así que podemos repasar esta última diapositiva con de 7 a 15 años para medios motorizados, para hurto de medios motorizados y sus partes, y de 5 a 12 años para servicios básicos de un hogar. Siguiente, por favor. En el artículo 241 encontramos las circunstancias de agravación punitiva, pero antes de entrar a analizar sobre lo que interfiere en el artículo 241, es importante hablar sobre qué es agravación y qué es atenuación. Ya esas palabras las hemos escuchado antes en las exposiciones anteriores, pero no nos hemos detenido a saber de qué se trata esto. Como tal, existen unas circunstancias o causas que modifican una responsabilidad penal de una persona. A esto se le denomina responsabilidad criminal. Y dentro de las causas que nosotros conocemos o deberíamos conocer está en la agravar, atenuar y eximir. Eximir no es motivo de esta exposición, pero en el tema de agravación, sí es importante definir qué es la circunstancia que modifica en aumento el grado de responsabilidad de aquel que comete el delito. A efectos penales, se supone la aplicación de penas más duras para el infractor por considerarse de mayor culpa o mayor intencionalidad. Para agravar una conducta punible, se deben tener ciertos aspectos en cuenta, como la alevosía, el ensañamiento, la nocturnidad, actuar en lugares despoblados, por ejemplo, o actuar en banda o en cuadrilla. Esto es porque se facilita la acción del acto punible y las probabilidades de impunidad del mismo. Asimismo, también se debe tener un aspecto importante como es la reducción de la capacidad de defensa de la víctima. Conociendo un poco del tema del agravante, pasaríamos al tema del atenuante, que es el artículo contiguo, pero igual lo voy a tocar de una vez, que es lo mismo, es la misma circunstancia, el mismo aspecto, pero que reduce o aminora la responsabilidad penal. Y solo puede considerarse circunstancia atenuante de responsabilidad penal el haber realizado con posterioridad a la comisión del delito, como el arrepentimiento. ¿Bien? Ahora sí, teniendo en cuenta qué es agravación y qué es atenuación, vamos a hablar del artículo 241, que son circunstancias de agravación punitiva, ¿cierto? Estas pueden presentar relación con el hurto calificado y están directamente relacionadas para incrementar el aumento de la pena. Esto fue modificado, subrogado, por la Ley 1142 de 2007, ¿sí? Es muy importante advertir que en muchos casos las circunstancias de calificación o de agravación específicas para cada delito coinciden con las de mayor punibilidad prestas en el artículo 58, las cuales tienen un carácter genérico, porque pueden concurrir en todos los delitos. Cuando exista coincidencia, no es deber del juzgador tenerlas en cuenta simultáneamente, pues para ello se implica una flagrante violación a un principio que es muy importante dentro del derecho, que es el non bis idem. Tal vez por este nombre no lo encontremos, no nos relacionemos muy claro. Y quiero hablarles un poquito de este principio. En este principio, el non bis idem, perdón, sí, escúchame. En sentido amplio, implica no solo la imposibilidad de proferir sentencia cuando ya se haya dictado una por los mismos hechos, sino la de adelantar simultaneidad de dos o más procesos. Les haré llegar dentro de la exposición la sentencia de la Corte Constitucional, donde habla en un sentido amplio de este principio, ¿cierto? En la doctrina italiana y en la alemana, significa técnicamente que nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por el mismo hecho. Resumen eso. Y cuya traducción literal es
no 2 veces lo mismo. Tal definición no agota el alcance del principio puesto que se deja sin especificar el contenido del supuesto hecho y la consecuencia que pretende evitar. En efecto, se configura un principio general del derecho, fundamento de una extensa gama de fenómenos. Artículo 241. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. 1. Aprovechando una calamidad, un infortunio o peligro común. En este caso, en la doctrina, ¿no? Aparece algo relacionado con el hurto calamitoso, ¿cierto? Porque el delito se agrava con la razón objetiva del por qué. En las referidas circunstancias es más difícil la vigilancia de los bienes y por ende su protección. En este caso, el legislador compensa la desprotección con el incremento punitivo y también porque se aprovecha del infortunio y revela una mayor bajeza moral que exige una sanción severa. Karen. 2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa ajena. Esta se da principalmente en las empresas o ámbitos laborales, donde el que realiza el hurto se vale de estar constantemente en contacto con las cosas o al tenerlas a su cargo o también al conocer el manejo interno de la empresa. Vamos con el 3. Claro que sí, Karen. El tercer punto, el tercer aspecto es valiéndose de la actividad del inimputable. ¿Se acuerdan de la respuesta 9ª del primer parcial? Bueno, el agravante no es solo porque el abuso implica valerse de una de estas personas, sino por la mayor dificultad que puede tener la víctima para defenderse. Por ejemplo, de un niño, de quien ordinariamente no se teme, y para que se tipifique el agravante del inimputable debe participar en la ejecución del delito, en cualquier grado. Pero es indispensable que el sujeto activo de la conducta conozca que la persona de cuya actividad se vale es inimputable. 4. Por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. Este agravante se ha debido a la dificultad que se presenta para identificar al sujeto que realiza el hurto, porque oculta su rostro o se disfraza, o también el engaño que se presenta a la víctima cuando se hace pasar por una personal de autoridad, puesto que éste está actuando con la confianza de que éste es legítimo y que es legal. Y también en la falsedad también de los documentos que pueden presentar estas mismas autoridades supuestas, que en realidad están disfrazadas y están generando ese engaño para realizar esta conducta de hurto. Vamos con el 5. En el 5 existe algo que es bien complicado en la legislación colombiana y es sobre el equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares. En estos eventos, la tutela pública debe incrementar la medida de vigilancia debe incrementar a medida que la vigilancia privada es disminuida por las circunstancias que rodean el transporte de personas, lo que redunda en una mayor facilidad para la actividad delictiva de los ladrones. Técnicamente, esto es muy complicado en la legislación colombiana porque el agravante depende directamente de la cantidad de seguridad que tengan estos sitios o la disminución de la seguridad de estos sitios para facilitarle la labor al ladrón, a la persona que está cometiendo la actividad punitiva, el acto punitivo. Numeral 6, Karen. Numeral 6, derogado por el artículo 1 de la ley 813 del 2006. Entonces vamos con el numeral 7, que dice, correcto, sobre el objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Este es cuando, dime. No, tranquilo, sigue. Gracias. Se da cuando el objeto se presume que se deja en espacios públicos, en las calles, porque genera un
beneficio claro y específico para la sociedad, y el que realiza la conducta de hurto se aprovecha de esta confianza. Un ejemplo de esto es en los alcantarillados, cuando se robaban las tapas del alcantarillado constantemente y uno veía esos huecos que les ponían esas piedras enormes. También los bombillos o también los puestos de vendedores ambulantes, ya que esto sería por costumbre que las personas dejan sus carretas y sus puestos en las calles, y pues que el hurto sería prácticamente llevarse el puesto simplemente por la facilidad de que esté en la calle. Vamos contigo, Euli. Ok. En el octavo ítem habla sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento. De aquí en adelante hay una serie de ítems que se reflejan sobre la legislación técnicamente de la zona rural, de las cosas que pasan en el campo. En este caso, sobre algunos objetos, sobre cosas que han sido dejados en un predio, que están, aunque están en un sitio privado, pero están visibles al público. Esto es un agravante. Número 9, Karen. En lugar despoblado o solitario. Muy similar al número octavo, pero en este caso se tipifica el agravante por ser en un sitio despoblado o literalmente solitario. Karen, número 10. Sí, este agravante... No, espérame un segundo. En este número 9... Ah, bueno, continúa. También este agravante es debido a la idoneidad que tiene el ladrón para realizar el hurto. Y también porque Karen, se te está perdiendo la señal. Porque la víctima... Regálame un segundo. Ahora sí. Les decía que gracias, del lugar despoblado y solitario. También se genera el agravante por la facilidad que tiene el que va a cometer el hurto, en la idoneidad para realizar esta conducta, y también porque deja a la persona en una imposibilidad de recibir auxilio o ayuda por la poca transición de personas en ese lugar despoblado o solitario. En el 9. Ok. Si quieres... En el número 10 encontramos un agravante de los más populares que tenemos en Colombia, y es con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. No sé si ustedes han visto noticias en estos últimos días sobre la banda que aparece robando en el área de San Victorino, en la ciudad de Bogotá. Esto es muy similar a esa conducta, a ese acto punible. Número 10. Número 11, perdóname. Número 11. En establecimiento público o abierto al público o en medios de transportes públicos. Este es uno de los principales agravantes frecuentados en nuestra ciudad y en nuestro país. Así como lo vimos en las noticias que dieron un reporte el día viernes, somos el país número 10 en inseguridad. Y esto es una evidencia notoria de que la mayor cantidad de hurtos lastimosamente son en espacios públicos. Uno de estos, pues, en transportes públicos, donde hay una mayor facilidad y se supone y se presume que prácticamente es el hurto a la mano que se genera con mayor frecuencia. Como en Transmilenio, por ejemplo. Bueno, número 2. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales. Aquí estamos hablando de que la seguridad y la defensa nacional recae sobre nuestras fuerzas militares, policía, naval y ejército nacional.
Esto se refiere a esta conducta agravante. Y la número 13, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. Karen. Sí, pues sabemos que el patrimonio cultural de la nación no solo tampoco en bienes muebles, sino que también es inmueble. Pero este hurto se genera obviamente y se da sobre los bienes materiales muebles. O, bueno, perdón, esperen. Este hurto se da principalmente sobre las cosas materiales, pues porque también hay cosas intangibles que son patrimonio cultural de la nación. Qué pena la imprecisión. Entonces, de robarse, digamos, esculturas, vasijas, cuadros y cosas y artículos y objetos significativos en la historia del patrimonio colombiano y en la historia de nuestra nación. En el número 14 encontramos... ¿Con el número? 14. En el número 14 encontramos uno de los delitos que más enriquecieron de manera ilícita a las fuerzas revolucionarias, y es la extracción de petróleo y sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. Y en el número 15, que hasta el momento no hemos tenido un reporte actual de que se haya ocurrido en Colombia, pero está legislado sobre materiales nucleares. Y elementos radiactivos, sí. Este es un agravante debido al alto peligro para la seguridad social, ya que estos elementos requieren la manipulación de personal capacitado y profesional y que sean idóneos para su cuidado. Pero esta conducta también se puede presentar principalmente en las personas que elaboran con estos productos, debido a que tienen mayor facilidad y también son expertos en activarlos para así llevar a cabo el hurto, pero también para qué se va a realizar específicamente o en qué van a utilizar estos elementos radiactivos o nucleares. Perfecto. Ahora, las circunstancias de estas son de atenuación. Artículo 242, creo que es atenuación, si mal no estoy. Un segundo, confirmo. Dice artículo 242. 242, sí, sí. En este caso, no es agravación, sino atenuación. La pena será de multa cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyere en un término no mayor de 24 horas. Aquí hay que tener presente una cosa muy importante, ¿cierto? El acto punitivo, el hecho, fue consumado, fue ejecutado. Aquí en el acto, la circunstancia de atenuación, se da cuando se realizó el acto punitivo, pero se restituye en un término inferior a las 24 horas. En este caso, esta circunstancia da para una rebaja técnicamente o para disminuir la pena. Bien. Ahí dice claramente que cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena solo se reducirá hasta en una tercera parte sin que pueda ser inferior a una unidad multa. Sí. Y el segundo, que dice, cuando la conducta se cometiera por socio, copropietario, comunero o heredero o sobre cosa común, indivisible o común divisible, expedido, está en nuestro artículo 242 del Código Penal, circunstancias de atenuación punitiva. Ok, perfecto. Perdóname acá. Artículo 242. 243, les presento a mi compañero Andrés, que nos va a hablar sobre el abigeato. Bueno, el abigeato, el Código Penal lo tipifica como quien se apropie para sí o para
otro de especies bovinas, mayor o menor esquinas o porcinas plenamente identificadas, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 25 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el valor de lo apropiado excede los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 72 a 132 meses de prisión y 50 a 100 salarios mínimos legales vigentes. La pena será de prisión de 84 a 144 meses cuando el hurto de semovientes enunciados en el inciso primero se cometa con violencia sobre las personas. Básicamente, el abigeato implica la sustracción de lo que son vacas, ovejas, todo lo que tiene que ver con el hurto de ganado, que sean de propiedad de una persona. Dicho delito es frecuente en las naciones que disponen de una actividad ganadera desarrollada, ya que pues, los animales pueden tener también mucho valor económico. El sujeto que comete el abigeato es señalado como abigeo, que cabe destacar que el abigeato también se conoce como cuatrerismo, que es un término que alude a la sustracción de cuadrúpedos. El cuatrero, por lo tanto, es quien lleva adelante el cuatrerismo. Por otro lado, también es importante señalar que el abigeato no se practica de forma individual, o al menos no es lo más común. Este tipo de hurto tan particular resultaría casi impracticable para una sola persona, ya que son varios los pasos y el trabajo esforzoso que toca conllevar para que este trabajo sucio salga con éxito. ¿Podemos cambiar de la diapositiva, por favor? Claro que sí. Y cabe una aclaración en referencia a lo que dice Andrés. Bueno, una aclaración, no, una adición. Y es que muchas veces, cuando las personas se refieren a los animales, confunden el animal doméstico con el delito de abigeato, cuando claramente en la definición indica que son especies bovinas, equinas, porcinas, pero no son perros, gatos, loros. ¿Bien? En las circunstancias de agravación punitiva, las penas imponibles de acuerdo con el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando se inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales o instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las especies. En este caso, el ganado tiene unas marcas, unas identificaciones. Los caballos tienen unas identificaciones en los fierros también, en las marcas. Entonces, en este caso, se puede agravar una tercera parte a la mitad la pena de abigeato. 2. Se presenten sacrificios de las especies. Esto se da claramente pues cuando no solo la hurtas, sino que asesinas, pues, sacrificas, perdón, al animal. Número 3. Tercero, encontramos cuando el autor de la conducta punitiva, del acto punitivo, perdón, sea servidor público y ejecute la conducta aprovechándose de esta calidad. No hay más que adicionar. Número 4. Las descritas en el numeral 1, 2, 3 y 4 del artículo 241. Recordemos las que la primera es aprovechando calamidad de infortunio o peligro común. 2 es aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor del agente. Número 3, valiéndose de la actividad de inimputable. Y número 4, por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. En las circunstancias de atenuación punitiva, la pena será de multa cuando las especies se restituyere en término no mayor de 24 horas sin daño sobre las mismas. Aquí sí es bastante claro que el tema no solamente se delimita en el tema de tiempo, sino en el tema de daño. No debe existir daño para que la circunstancia de atenuación pueda ser efectiva. En ambas circunstancias,
de atenuación, nos están hablando de algo que se llama la unidad multa. La unidad multa, a nivel de pena, equivale a un salario mínimo legal mensual. Continuamos con la rebaja de pena. Buenas, otra vez. Bueno, la rebaja de pena está constituida en el artículo 269, que sería la reparación. Señala claramente que la rebaja de pena por separación de perjuicios se aplica cuando antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable constituyere el objeto material del delito o su valor e indemnizara los perjuicios al perjudicado. No obstante, que la víctima recupere los elementos hurtados desde el momento de la aprehensión de los involucrados. El pago del monto en el que ella fije sus perjuicios antes de la sentencia de primera instancia o única instancia. La reducción de pena será la mitad de las 3/4 partes de lo dictado en la sentencia. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta, nuestros compañeros, y estemos en capacidad de resolverla, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno. Okay. Muchísimas gracias a todos. Doctores, estos son unos tipos penales muy importantes y como lo ha explicado el grupo, entonces el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglos a las leyes civiles, laborales y que en estos eventos son desconocidos por los sujetos activos de la conducta punible. No tenemos tiempo para leer eso. Bueno, otra situación importante que esgrimieron o que dieron a conocer los integrantes de este grupo es la situación del non bis in idem. Entonces, los que quieran mirar el artículo 29 de la Constitución Política, en el inciso 4 nos habla del non bis in idem. Es decir, que a una persona no se le podrán imputar cargos, ojo, imputar cargos 2 veces por el mismo delito, por el mismo hecho. O no se podrá sentenciar a una persona 2 veces por el mismo hecho. No sé si les indicaba que en algún evento íbamos para una audiencia de formulación de imputación, el secretario del juzgado me llama y me dice, tengan cuidado con esta imputación de cargos. Entonces le indico que por qué, me dice que él no tiene la autoridad para indicarme por qué me está diciendo ello. Y era porque a esa persona que se le deben imputar cargos en el juzgado 50 penal, me apagan los micrófonos por favor, en el juzgado 50 penal con función de control de garantías, nos indicaban que a esa persona ya llevaba otro proceso por el mismo hecho en otro juzgado y en el otro juzgado, en el otro despacho ya iba para audiencia de juicio. Entonces acá por los mismos hechos se le volvieron a imputar cargos y acá es donde se está vulnerando el non bis in idem del artículo 29 de la Constitución Política. Se le iba a imputar 2 veces cargos a esta persona por el mismo hecho, porque ya ese mismo hecho estaba en otro despacho. Cuando es sentenciada la persona es porque si Pedrito Pérez ha asesinado a Domitila Díaz y ha cumplido con su pena, ¿cierto? Y ya ha salido en libertad, no podrá nuevamente juzgarla o iniciarle un proceso por el delito de homicidio de Domitila Pérez porque él ya cumplió. Ahora bien, dice la norma que se podrá iniciar nuevamente una imputación o llevar a cabo un nuevo proceso cuando se vulneren derechos fundamentales o cuando dentro del proceso se hayan allegado, se hayan incorporado elementos ilegales o que han sido obtenidos ilegalmente. En ese evento sí se puede llevar a cabo. Nos hablaban del patrimonio económico también, y acá también debemos relacionar, doctores, lo del artículo 269.1 que nos habla del patrimonio cultural sumergido. Esto también
hace referencia al hurto de ese patrimonio cultural sumergido y que muy recientemente se incorporó o se relacionó en nuestra norma penal. El 269 nos habla de qué es ese patrimonio cultural sumergido, donde nos dice que después de 100 años, ese patrimonio que ha sido hundido, ya sea en el mar o en un río, entonces también las personas que sin autorización de una entidad o de una autoridad competente vayan y hurten elementos de ese patrimonio cultural, lo vendan o cumplan cualquier otra situación, entonces estarán inmersos en esto contra el patrimonio económico de la nación, en el hurto. Cuando se hablaba también de la rebaja de pena que me hablaban acá en lo último, debemos tener en cuenta que el artículo 82 del Código Penal me habla de la prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal es suspender o no continuar con esa persecución penal que hace el ente acusador cuando tiene conocimiento de que una persona es autor o partícipe de la comisión de una conducta punible. Y en su numeral séptimo del artículo 82 me habla que cuando existe la indemnización integral, que nos estaban hablando acá el grupo. Entonces, en el hurto, doctores, recuerden que el hurto es cuando se toma o se hurta un bien mueble que para beneficio propio, para beneficio de un tercero. Nosotros nos damos cuenta y ustedes van a llevar a cabo dentro de su procedimiento penal, dentro de su práctica procesal penal, que es en el consultorio número 4, si una persona hurta, por ejemplo, algún elemento de un almacén, éxito, lo que sea, recuerden que existen dos posibilidades y la más viable para evitar o para evitar el desgaste de la justicia, para darle celeridad al proceso, para darle economía procesal, entonces puede llevar a cabo la indemnización. ¿Y qué es la indemnización? Pagar por el producto que se ha hurtado y además devolverlo, que era lo que ustedes nos decían. Entonces, en este caso, pues se podrá terminar el proceso anticipadamente por esa situación, que también hace referencia al artículo 82, numeral séptimo del Código Penal. Por la indemnización integral a la víctima, entonces se podrá solicitar la preclusión y archive del proceso. Esa preclusión ustedes la pueden encontrar en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. Ahí se dice que se precluye el proceso por la indemnización total a la víctima. En estos casos, entonces se termina anticipadamente el proceso. Supongamos que alguien hurta del almacenes éxitos un elemento, algo de 30.000 pesos. Entonces, ¿qué se hace? Pues se devuelve el producto o además, mire que hay varios castigos. Se devuelve el producto y además se paga el valor del producto. Y entonces se habla con la fiscalía que ya el sujeto activo de la conducta punible indemnizó integralmente a la víctima y que por eso solicite la preclusión y a su vez el archivo de ese proceso. En estos casos se puede llevar a cabo, como en muchos casos más, de los diferentes preacuerdos o negociaciones que permiten las conductas punibles llevar a cabo estas negociaciones o preacuerdos, porque no en todos los delitos, no en todas las conductas punibles se va... el pago de acá y que no sabía. No en todas las conductas punibles se puede llevar a cabo preacuerdos y negociaciones. Habrá unas conductas punibles y unos delitos que no admiten esos preacuerdos, doctores. Por ejemplo, en los delitos contra los menores de edad no hay ningún beneficio, ningún preacuerdo para el sujeto activo de la conducta punible. Entonces, Aluminio y Por favor, apaga el micrófono. Yo no sé, se embolató, hijo de puta. No, millón cien y padre. No, yo me quedé mirándola. Ay, qué chido me este siento. William, ¿puedes cerrar el micrófono? Entonces,
como les dije, hay delitos que requieren dentro de su procedimiento se puede hacer negociaciones y acuerdos con la Fiscalía, artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, y así sucesivamente. Bien. Doctores, las exposiciones han estado bien, me parece que han indagado, han investigado, pero volvemos a lo mismo, tenemos que hacerlas un poquito más rápidas, doctores, porque mire que ya nos quedan 4 clases y creo que nos faltan alrededor de unos 7 grupos. Entonces, un poquito más concreto. Muy bien, esto no quiere decir que no hayan investigado, que no se les tenga en cuenta esa indagación e investigación, lo han hecho muy bien todos los grupos, perfecto, lo hemos entendido y por eso cualquier duda que se presente, pues la seguimos explicando y seguimos nosotros en esa tónica. Pero sí un poquito más cortico, doctor. Y yo sé que, mire, estos temas, por ejemplo, el hurto es de avanzar mucho, averiguar y mirar cada una de las circunstancias de agravación punitiva, mirar cuándo el hurto es calificado, saber qué es el escalonamiento, saber qué es una llave maestra o una ganzúa, saber por qué existe violencia contra las cosas y contra las personas, por qué el legislador me dice que existe violencia contra las cosas cuando yo utilizo una llave o una ganzúa maestra, pues ahí nos está diciendo el por qué. Pero, doctores, el tiempo, como les he indicado, es muy corto, un poquito más concretos porque por clase estamos llevando única y exclusivamente 2 grupos y nos quedan muchos más. Ahora bien. Profe, es que ahí podría entrar un moderador, en verdad, porque sí nos perdemos de su explicación siempre y pues es muy importante. Podríamos acortarla para ahí 20 minutos, no Sí, sé. vamos a mirar, doctora Dana, ahora vamos a dialogar los dos para que me colaboren eso y modere o miro a ver por qué. Ojo, todo esto es importantísimo, todo lo que nos explicaron los grupos de hoy es fabuloso. Ahora vienen los delitos contra la familia que también tenemos que ver, porque primero que todos estos delitos, sobre todo el último del hurto, doctores, eso se nos está presentando hoy en día por la pandemia, viene Navidad y todo el mundo es a hurtar, a ingresar a los domicilios. Esto es importantísimo y finalmente para que queden ustedes ese concepto y de qué manera es que el juez y de qué manera es que nosotros podemos denunciar, podemos llevar a cabo estas denuncias, que se ha venido llevando a cabo estas denuncias por la pandemia hoy en día es un poco difícil porque la Fiscalía General de la Nación no está recibiendo porque se hace vía electrónica por esa situación, pero debemos hacerlo y son temas muy importantes. Doctores, lean, por ejemplo, el artículo 58 de la Constitución Política, lean el artículo 29, inciso cuarto, que nos habla del non bis in idem, lean el artículo 169, raya 1 del Código Penal, lean el artículo 82 del Código Penal, lean el 55 que nos habla de las circunstancias de menor punibilidad que nos hablaba acá el doctor, y lean el 58 que nos habla de las circunstancias de mayor punibilidad. Y él bien lo decía, todo esto, las circunstancias de menor punibilidad son diferentes a las del artículo de las eximentes de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal. Entonces, todo esto es importante. Pero bien, vamos a mirar que nos alcance el tiempo y porque todos los tipos penales que se han dilucidado hasta el día de hoy, pues des en cuenta que tienen una importancia grandísima. No pudimos llamar a lista, doctora Dana, porque vea el tiempo, pero sí, las próximas, a partir de mañana vamos a colocarle 40 minutos a cada grupo, por favor, 40 minutos. A los 40 minutos, doctora Dana, me hace el favor y cortamos y ya para que alcancen siquiera 3 grupos en la clase. Bueno, entonces, doctores, si no hay preguntas, si no hay aportes, muchas gracias por asistir nuevamente a esta clase. Cuídense mucho y lean mucho, por favor. Doctor, feliz Listo, tarde. profe, muchas gracias. Feliz Muchas tarde. gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde.
Bueno, gracias a Muy- ustedes también por esa... Gracias. Chao. Gracias a ustedes Chao. por esas investigaciones y esas exposiciones.